Lectura del libro del Evangelio de San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por el otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando saca todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que se alejarán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: Les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, quien entra por mí se salvará. Podré entrar y salir y encontrar pastos. El ladrón solo viene a matar, a robar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que Jesús les estaba predicando a los fariseos. Estos hombres gozaban de un gran estatus social, conocidos y considerados como personas altamente educadas y sobre todo con un gran conocimiento de la ley de Dios y de los profetas. Estos hombres no eran sacerdotes, pero sí eran considerados como líderes de la comunidad. Y cuando ellos se ponían a escuchar la predicación de Jesús, dice la palabra de Dios que se quedaban impresionados por la autoridad, por el conocimiento, por la elocuencia y la profundidad del mensaje que Jesús les estaba dando. Aunque ellos eran unos letrados, aunque ellos sabían demasiado, necesitaban el mensaje de Jesús. Y ellos sabían, pero su soberbia muchas veces los cegaba. Y muy en el fondo me atrevo a decir que estos hombres aprendían de Jesús. Por eso lo escuchaban, por eso lo ponían a prueba, por eso estaban allí cada vez que Jesús hablaba, porque si no se irían, o a lo mejor lo juzgaban como loco o como un ignorante. Pero como Jesús tenía palabras de poder, tenía palabras de vida, tenía palabras de reconstrucción, ellos ahí estaban, aparentemente dando una imagen de yo me lo sé todo, pero estaban aprendiendo, estaban allí escuchando las palabras de Jesús. Y eso Jesús lo sabían, que ellos eran duros de corazón, y para ellos de forma específica era sumamente directa. Y por eso Jesús pone esta analogía acerca de un pastor, del que le abre la puerta de las ovejas, pero también aquel que no entra por la puerta de las ovejas y que salta, Jesús dice, es un ladrón. En la palabra de Dios encontramos 4 personajes, pero en lugar de ver personas o animales, en este caso de las ovejas, la palabra de Dios señala, y la primera es la forma de vida farisaica, una actitud de soberbia, que no puede aceptar ningún mensaje de otro, que no puede reconocer cuando ha perdido o cuando se ha equivocado, que siempre tiene que estar ganando la lucha con la esposa o con el esposo, porque si doy mi brazo a torcer quiere decir que soy débil, o que él y que ella ya van a mandar en la casa. Y una actitud de esas farisaicas, soberbias, sobradas, es lo que aleja a la gente de las personas. No tanto porque te tengan envidia, no tanto porque sepas mucho, sino porque están cansados muchas veces de hablar contigo, porque están cansados que siempre les estés reprochando y diciéndoles que están mal, que ellos no saben hacer las cosas. Y Jesús va con los fariseos a darles dosis de humildad, dosis de sencillez. Si el mismo Dios se rebajó y dejó todo cielo, todos ángeles y arcángeles, toda la eternidad para estar con nosotros y nosotros estar con Él, ¿qué más ejemplo quieres de humildad? Una actitud farisaica tiene que salir de nuestras vidas. El problema es de que ya está enraizada en nuestro corazón, y allí nosotros tenemos que emprender el camino a una liberación.
La segunda actitud es la actitud del asalariado o aquel que le abre la puerta. Si en nuestra vida cotidiana tenemos una mentalidad de asalariado, no va a pasar gran cosa en nuestras vidas. En el trabajo nos vamos a sentir mal pagados. En el trabajo nuevamente nos vamos a sentir que hacemos mucho y que merecemos más. El problema es que llevemos una actitud de asalariado en nuestra vida espiritual. Nada más con rezar, nada más con una oracioncita de 5 minutos. Pues ya fui a misa, ya fui a la asamblea. Pero Jesús nos exige ayudar al prójimo. Jesús nos exige hacer buenas personas. Jesús nos exige hacer un hombre ejemplar, un esposo ejemplar, una mujer ejemplar, una mujer responsable, amorosa, cuidadosa, y un hijo que respete y honre a sus padres. Pero parece que estamos como los fariseos. Nada más pura letra, nada más puro conocimiento. Y como asalariados, nada más lo que me piden y punto. No dan un extra más. Y si dan el extra, quieren una recompensa. Por eso tenemos que tener cuidado con esta actitud, con una mentalidad de asalariado, con una mentalidad de jornalero. Y al decir esto, no quiere decir que esté ofendiendo a los que trabajan, sino que es una invitación a dar el extra más. Si te piden 10 cosas, hacer 12. Si el Señor te pide que te arrepientas, arrepiéntete. Si el Señor te pide que pidas perdón, pídele perdón a la persona que te ofendió. Si tu corazón necesita sacar algo y necesitas soltarlo, pues suéltalo. No te cuadres, no te encierres, no solamente te quedes con lo que te piden. Da un paso más allá. Por otro lado, lo que podemos subrayar en la palabra de Dios es de que Jesús nos habla acerca de un ladrón, aquel que brinca por el otro lado y no entra por la puerta. Y dice, solamente viene a matar, a destruir y a robar. Desgraciadamente por la vida hay mucho creyente con una actitud así, matando, robando y haciendo infelices a las personas. Desgraciadamente hay muchos en la iglesia y que muchos son detectables y otros no, porque van navegando con una bandera de yo no hago nada, de yo no mato a ninguna mosca. Pero dentro de ellos son lobos rapaces. Dentro de ellos tienen una mentalidad de ladrón, que nada más están en esta vida para destruir matrimonios, para destruir vidas, para destruir la esperanza de la madre que llora por el hijo que está en las drogas, que nada más está rompiendo la ilusión de los niños, porque un padre desobligado que está tomando todos los días y que no le importa a su familia y que no lo lleva a nada sino a una destrucción en su propio hogar, robando ilusiones. Hay personas que nada más roban la esperanza. Hay hombres y mujeres con una actitud así, de ladrón, de querer hacer lo que quieren y que no entran por la puerta. Porque Jesús en otros episodios les decía, fariseo, estás a la puerta y no entras, pero no dejas entrar. Hombres y mujeres dentro de la iglesia con una actitud así, que no entran y que no dejan entrar, que no llegan a los pies de Dios, pero que tampoco arriman a las personas a que tengan su conversión. Hermano, hermana, si tú tienes este tipo de actitudes, tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la mentalidad. Si anteriormente éramos piedras de tropiezo, ahora podemos hacer rocas, piedras que edifiquen a la iglesia, aquel cuerpo místico que nosotros conformamos. Aquellas personas necesitan de ti. Tu hogar necesita de ti. Los matrimonios, la comunidad, el drogadicto, el que no tiene que comer, todos necesitan de ti. Date cuenta que eres una persona que puede ayudar mucho, pero tienes que dejar todas esas actitudes que destruyen, que matan y que roban. Ve con Jesús. Ve con el pastor que todos los días te está hablando. Y no te esperes a llegar con Jesús cuando tengas un problema y cuando tengas una fuerte necesidad.
acude a Él, acércate, da lo mejor de ti, porque tienes muchos dones, tienes muchos talentos, solamente encáusalos. La siguiente actitud es la de las ovejas, dice Jesús. Y las ovejas escuchan la voz del pastor. Y los pastores y los fariseos, que eran muy inteligentes, sabían que en el redil no solamente había un solo pastor, ni un solo rebaño, sino que hay varios. Entonces, a cualquiera se les pueden perder las ovejas en medio de tantas. Y ellos sabían que cuando el pastor hace como un tipo de grito o sonido con su boca, las ovejas escuchan la voz del pastor y empiezan a seguirlo. Y de una manera ordenada van saliendo por la puerta. Y las ovejas que no pertenecen a ese pastor no lo escuchan, sino que ellas se quedan en ese mismo redil y no se salen. Entonces las ovejas acuden al llamado del pastor. Y así tenemos que ser, hermanos. Acudir al llamado del pastor. No sabemos por dónde nos va a conducir. No sabemos a dónde nos va a llevar. Pero Él siempre va por delante. Y cuando se acerque un lobo, Él es el que nos ayuda. No es como el asalariado, que más adelante la cita bíblica decía que si llegan lobos, el asalariado se va. El asalariado posiblemente puede cuidar de las ovejas siempre y cuando le paguen, pero el pastor no. Y por eso, esta es la cuarta mentalidad para nuestra vida. Tener una mentalidad del pastor. Si Jesús decía, yo soy la puerta de las ovejas. Y en otros relatos nos decía, yo soy el buen pastor. Porque Jesús primeramente se sacrifica, da todo por su rebaño. Al igual que tú, has dado todo por tu familia, has dado muchos consejos, has gastado mucho dinero en ellos, en su educación, has querido llevarlos a un mejor lugar y desgraciadamente ellos no han querido. Desgraciadamente tu hijo ha caído en las drogas y ya no sabes qué hacer y te desesperas y le hablas a Dios y tú mismo o tú misma te estás consumiendo en vida para que tu hijo esté bien, para que tu hija esté bien. Y es un sacrificio que se está haciendo, que cuando llegan peligros a tu familia, el primero o la primera persona que le hace frente al peligro eres tú. Por lógica, tú eres el primero o la primera persona que le hace frente a los problemas, porque prefieres que los problemas te peguen a ti y no a tus hijos. Tú metes las manos al fuego aunque sean culpables. Tú quieres que el dolor vaya para ti y no para ellos por el amor que les tienes. Ese es un sacrificio puro. Ese es el amor verdadero. Esa es una actitud que en la vida tenemos que tener. Una mentalidad llena de amor, llena de sacrificio. Dar lo mejor en la familia antes que en una comunidad. Y si tienes esa mentalidad como la tenía Jesús y como la tiene el buen pastor, te felicito en el nombre de Dios porque has luchado y has guerreado. Y no cualquiera lo hace. No cualquiera aguanta el vendaval que hay en tu familia. No cualquiera pone el pecho para recibir las balas, porque tu mentalidad es una mentalidad del buen pastor, porque Jesús te lo ha heredado, porque el Espíritu Santo te ha moldeado, porque el Espíritu Santo te ha conducido. Jesús es el buen pastor y nos está invitando a enfrentar la vida para que nuestra alegría y para que nuestra seguridad sea Él, aquel que es el buen pastor. Dios los bendiga.